Hoy nosotros voy a hablar acerca de la carta de Colosenses. Una carta muy especial donde las personas que vivían en Colosas tenían un grandes problemas. Y los problemas es que Cristo era bueno, pero no era suficiente. Entonces me hace recordar de una historia de un niño que un día sentabas en su casa y estabas intentando a componer una rompecabezas. Porque el rompecabezas tenía un diseño del mundo. Entonces él peleaba y cada pieza lo que él miraba parecía importante. Y él dice, esa pieza tiene que ir ahí. Pero cada vez cuando él pone esa pieza ahí, no era la pieza lo que debía ir ahí. Entonces el niño se pone enojado y él sentía que no podías hacer y componer la rompecabezas. Pero cuando él da vuelta a la rompecabezas estaba la cara de Jesús. Y la cara de Jesús era más fácil para componer el mundo. Entonces él comenzó a hacer la cara de Jesús, y cuando él hizo la cara de Jesús, cuando él daba las vueltas, el mundo estaba hecho tal como lo queríamos. A veces nosotros en la vida hacemos las cosas tan difíciles, haciendo nuestras propias acciones, creyendo de que componer nuestras vidas podemos hacerlo solo. Y poniendo a Cristo a un partes, nosotros creemos de que nosotros podemos arreglar nuestra casa, podemos arreglar nuestra familia, podemos arreglar nuestras vidas. Y a veces, siempre es imposible para nosotros. Pero cuando nosotros damos vueltas a Cristo, Él nos pone todo en orden, tal como nosotros queremos. Amén. Antes que nosotros avanzamos más, ahí donde estás, puedes cerrar tus ojos mientras yo ore, y tú también puedes estar orando. Y decirle a Dios de que tú también tienes una debilidad en sus vidas, de que tú quieres que Él tome lugar en parte de esa debilidad. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este día que estamos aquí reunidos con los hermanos y hermanas. Ayúdame a hablar palabras de ti, hablar acerca de qué tan grandes tú eres con nosotros, y para que nosotros podamos mirar a ti como nuestro único deseo, nuestra única decisión, lo que nosotros podemos tomar en esta vida. Todas estas cosas pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En la carta de Colosenses había un grave problema. Los que vivían en Colosenses estaban cerca de la Odisea. Y Colosenses era una ciudad muy pequeña. Hoy en día conocida como el famoso Turquía. Y Colosenses vivían algunos cristianos. Pablo nunca visitó a Colosenses, nunca fundó la iglesia en Colosenses. El que fundó la iglesia en Colosenses fue un discípulo de Pablo llamado Epafras. Epafras seguía y Pablo se enseñaba a Epafras. Y Epafras, cuando entró en Colosenses, él enseñaba y él fundó la iglesia que estaba en Colosenses. Pero después, con los tiempos, llegaron la famosa filosofía humana. La filosofía viene de los griegos. Hay una frase que dice, ¿qué tiene que ver Jerusalén con Atenas? Así es, Atenas creo que sí es. Porque Atenas es donde vivían los griegos. Y los griegos, ahí donde tenían muchas filosofías, creían en la diosa Diana. Creían en muchos dioses más. Mientras en Jerusalén es donde salían los profetas. Pero ahora, ahí en Colosas vivían judío y también vivía griego. Entonces era una mezcla entre griego y judío. Pero ahí no entra la problema. Porque algunos de los cristianos que estaban ahí, ellos estaban confiando en Cristo. Ellos miraban a Cristo como su único Salvador. Pero ahora llegan las filosofías griegas y ahora los judíos. ¿Y qué decía la filosofía griega? La filosofía decía, Cristo es bueno, pero Cristo no es suficiente para la salvación. Y los judíos en otra parte decían,
Cristo sí es bueno, pero para que tú puedas ser salvado, usted debe guardar las leyes ceremoniales, las fiestas. Entonces ellos estaban viviendo la fe, la santidad, no en Cristo, sino con las acciones de los demás. Y los cristianos estaban tan confundidos porque no sabían qué hacer. Entonces Pablo escuchó el mensaje. Y cuando Pablo escuchó el mensaje, Pablo estaba en cárcel de Roma. Y Pablo comenzó a escribir la carta de Colosas. Y él escribió, hoy se lo voy a enfocar en el capítulo 1, versículo 15 al 20. ¿Podemos ir versículo 15 al 20? Cuando lo dice, puede decir amén. Cuando lo tiene. Leemos juntos. Dice el versículo 15. Ahora Pablo está mandando esa carta a Colosas. Y nosotros tenemos que entender de que la carta no fue escrita para nosotros. No. Fue escrita para los colosenses que estaban viviendo en Colosas. Para los cristianos que estaban viviendo en Colosas. No fue escrito para nosotros, pero sí nosotros podemos aplicarlos en nuestros días. Porque todas las cosas que fue escrita sirven para la enseñanza hoy en día a nosotros como cristianos de Dios. Dice el versículo 15. Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí nosotros podemos ver a Cristo como el creador. Ahora, ellos también buscaban otro método. Decían, para que nosotros podamos tener una relación con Dios, debemos buscar una conexión. Alguien que puede llevar nuestro mensaje, alguien que puede estar en medio como nuestro, ¿cómo puede decir? Mediador, como nuestro mediador. Entonces ellos creían de que Dios era muy santo para ellos. Entonces ellos buscaban ángeles para ser mediadores entre Dios y ellos. Buscaban adorar a ángeles. Y los judíos abusaban a los cristianos por lo que comen y por lo que guardan los días de festivales, de las ceremoniales. Por eso cuando nosotros miramos en Colosenses capítulo 2, versículo 16, leemos versículo 16. Ahora, mira qué dice Pablo a los cristianos que estaban en Colosas. 16 dice, 2:16. ¿Alguien lo puede leer? Dice, por tanto, nadie os critique en asunto de qué, de comida o de bebida, o en cuanto a días de fiestas, lunas nuevas o sábados. Ahora mira el 18. Dice que nadie os prive de vuestros premios, haciendo alarde de humildad y de dar culto ¿a qué? A los ángeles. Ahora, ¿cuáles eran los problemas ahí? Ellos buscaban un mediador. Y ese mediador, ellos creían que debería ser un ángel. Pero los judíos que vivían en Colosas acusaban a los cristianos. Porque ellos deberían guardar las Pascuas, las cosas ceremoniales que fue escrito en Levíticos 23. Entonces ellos querían que los cristianos adoraban y hacían todo eso para ser salvos. Porque creían de que la acción podía salvarlo más que como Cristo podía hacerlo. Ellos tenían un grave error. Yo no sé cuál es su problema, yo no sé cuál
es su creencia o usted cree de que nosotros podemos ser salvos y por eso nosotros intentamos todo lo posible para hacer toda la acción que es buena y poniendo a Cristo atrás. Y muchas veces nosotros en la vida tomamos y hacemos lo que otros dicen de nosotros, sin tener ninguna convicción. Si mi hermano llega y me dice, hermano, usted debe venir a la iglesia siempre con saco. Y si no viene siempre con saco, es como si está pecando. Y muchas veces nosotros no tenemos un entendimiento claro de lo que nosotros hacemos. Y muchas veces nosotros queremos ganar el cielo con nuestras acciones, sin mirando a Cristo. Y cada vez cuando nosotros miramos a nuestras acciones, antes que Cristo, todo viene a ser una carga en nuestra vida. Pero cuando nosotros ponemos a Cristo en nuestras vidas, Cristo en el centro, Cristo en mi familia, todas las cosas que debo de hacer vienen a ser como algo donde yo comienzo a hacer todo por amor. Si yo mire y intente hacer todo por mi propia obra, se va a volver una carga, ¿no? Pero si yo mire a Cristo, mi obediencia va a convertir en amor, va a ser parte de mi vida, no va a ser una carga para mí. Yo no tengo que venir sábado tras sábado solo para cumplir el requisito de mi vida. Yo no tengo que ofrendar sábado tras sábado. Yo no tengo que diezmar sábado tras sábado. Porque cada vez cuando yo hizo eso con mis propias obras, un día va a regresar un cargo. Pero cuando yo acepto a Cristo en mi corazón como mi único Salvador, ofrendar, diezmar, venir al sábado va a ser parte de mi vida y va a convertir en algo normal. No lo que dice el hermano, yo lo voy a hacer porque yo amo a Cristo. Y así como le voy a ayudar a nosotros. Tú quieres guardar la ley de Dios, pero sin tener a Cristo en su corazón. Usted debe tener Cristo en su corazón para obedecer la ley de Dios. Porque Cristo te va a dar la fuerza, Cristo te va a dar todo lo que tú quieres para que tú puedas ser fiel a Él. Amén. Como dice Juan, hijitos míos, esas cosas os escribes para que lo piquéis. Pero si alguno de ustedes ha pecado, abogado tenemos con el Padre, Jesucristo el justo. Amén. Porque en Cristo tenemos esperanzas, en Cristo tenemos todo, en Cristo somos completos. Pero sin Cristo no somos completos. Sin Cristo nosotros somos un pecador por completo. Somos un mentiroso completo. Somos un mundano completo. Pero cuando yo me permite que Cristo entre a mi vida, yo soy un cristiano perfecto aquí completo. Y por eso debo aceptar a Cristo en mi corazón. Y eso es lo que debería entender la iglesia de Colosas. Debería aceptar a Cristo para ser salvo, porque Pablo estaba diciendo que Cristo es la imagen del Dios invisible. No está diciendo es como un Dios invisible, o no es como el Dios invisible. Está diciendo que Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo viene a mostrarnos el amor de Dios, mostrarnos la capacidad de Dios, cómo Dios nos ama y cómo Dios podría mandar su propio Hijo para morir para nosotros. Y por eso Cristo puede ser creado. Cristo creó todos. Cuando Pablo dice de que Él es el primogénito, no está diciendo que Cristo fue creado. Lo que está diciendo es que Cristo tiene autoridad, heredero de todo lo que existe hoy en día. Del mundo, de todas las cosas, la plata y el oro es de Él. Hasta su vida es de Él. ¿Qué está haciendo con su vida? Su familia es de Él, su casa es de Él. Todo lo que tú tienes es para el Señor. Pero Él te permite que tú puedes ser el mayordomo. Tú puedes ser el que administra las cosas de Él. Pero muchas veces nosotros actuamos como si es de nosotros. Pero debemos reconocer a Cristo como nuestro Creador. Y así
nosotros podemos vivir una vida diferente. Porque eso es lo que Cristo quiere para cada uno de nosotros. Amén. Versículos 17 y 18. Dice lo siguiente. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas de Él subsisten. Él es también la cabeza del cuerpo, y que es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito, y entre los muertos, para que en todos tengas la preeminencia. Él entre el muerto para que todos nosotros podamos obtener todo lo que Él tiene. Cristo, aquí en el versículo 17 y 18, se representa como nuestro sustentador. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y por eso debemos predicar a Cristo más que cualquier cosa. Debemos hablar más de Cristo como que cualquier cosa. Muchas veces nosotros paramos aquí y hablamos cosas. Cómo debe de vestir para venir a la iglesia, cómo debe de comer para venir a la iglesia, cómo debe de actuar para entrar a la iglesia, y dejando a Cristo a un parte. Pero si yo pone a Cristo enfrente, Él va a ser el sustentador y Él te va a convencer cómo debe comer, cómo debe de vestir y cómo debe de actuar. Y como dice Pablo, cualquier cosa lo que bebe o lo que come, hazlo para la honra y gloria de Dios. Eso es lo que Cristo hace en sus vidas. Yo no merecía el amor de Dios. Yo era un completo pecador. Y yo pensaba de que yo podía ganar la salvación con mis propias obras. Y al final no podías. Cada vez cuando yo venía a la iglesia, yo decía, yo voy a bautizarme. Pero yo voy a bautizar cuando yo pone mi vida en orden. Cuando yo comencé a sostener mi propia vida. Pero al final no podías porque siempre había algo que componer en mi vida. Pero yo digo, no, si yo no puedo, entonces yo voy a invitar a Cristo para ver qué Él puede hacer en mi vida. Y hoy estoy aquí, nunca imaginé estar aquí, pero estoy aquí porque Cristo me tiene aquí. Me tiene sustentado con su mano. No estoy aquí porque soy bueno que ustedes. Yo no estoy aquí porque soy mejor que ustedes. Estoy aquí porque tengo a Cristo como mi capitán. Y si Cristo es mi capitán, yo no debo de temer. Porque mi viaje es seguro. Yo pregunto, ¿quién es su capitán? ¿Quién es su sustentador? Permite que Cristo puede ser su sustentador. El Señor, quien creó todos. El Señor que gobierna mi vida. El Señor que gobierna mi familia. Cristo ha hecho muchos para mí. Y yo estoy aquí. Nunca imaginé estar aquí. Nunca. Pero estoy aquí porque el Señor me ha transformado. Y todavía está trabajando en mi vida. Porque cada día yo lo permito para que Él puede ser el único sustentador para mí. Y Cristo fue muerto para que yo pueda ser heredero también del reino de los cielos. Pero no solo a mí, sino para ustedes también. Y por eso yo quiero que ustedes acepten a Cristo como su único Salvador y Redentor y sustentador. Amén. Versículos 19 y 20. Últimos textos. 19 y 20 dice: porque el Padre ha agrado que en Él habitará toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Donde hubo culpa, aún ahora hay confianza. Donde hubo tormenta, ahora hay paz, porque ahí está Cristo. Cristo no está solo conmigo fuera de la tormenta, sino Él está conmigo dentro de mi tormenta. ¿Quién puede encontrar un amigo tan fiel como Cristo? Cristo es el Redentor. Cristo fue muerto para que yo pueda hoy vivir. Cristo fue todos azotados para que yo pueda ser liberado. Yo no sé cómo está su vida, pero yo quiero que usted permita a Cristo como su Creador. Permite a Él como su sustentador. Permite a Cristo como su reconciliador. Porque sin Cristo no podemos hacer nada. Cada vez en mi vida
Yo quiero hacer lo que es bueno, pero a veces me hace difícil. Yo quiero hacer lo que agrada a Dios, pero a veces es difícil. Y cada vez cuando yo intento ser fiel a Dios, yo comienzo con un error en mi vida. Y yo pregunto a Dios, Señor, ¿por qué me elegiste para venir aquí? ¿Por qué me llamaste si sabe que yo soy pecador? ¿Por qué me llamaste si sabe que no soy perfecto? ¿Por qué a mí y no a nadie más? Hay hermanos de la iglesia que son mejores que yo, pero ¿por qué a mí, Señor? Un simple pecador que necesita de ti cada día. Y cada día yo intento todo lo mejor para hacer para Dios. Pero a veces yo me equivoco. Y me sentí tan culpable en la vida que no sabe qué hacer. Pero a la hora de dormir, me puse a veces a sentar en la cama. Me puse a ver, a veces, acostarme así acostados, y comenzó a orar. Señor, ¿por qué? Yo no soy digno. Yo no soy el indicado. Cada vez cuando yo te prometes no hacer algo, 5 minutos después lo hago. ¿Por qué, Señor? Y yo pido perdón al Señor Jesucristo. Cuando yo pido perdón a Él, yo puedo levantar y yo puedo dormir en paz. Después de confesar mis pecados, yo puedo dormir en paz. Como un niño inocente que no había hecho nada. ¿Por qué? Porque Cristo es mi Cordero. Cristo es mi pastor. Cristo es mi redentor. Cristo es mi ministro. Cristo es mi sacerdote. Cristo es mi abogado. No tenemos un sumo sacerdote que puede simpatizar con nuestras debilidades. Pero sí tenemos a uno que fue tentado en toda manera igual que nosotros, pero aún sin pecados. Cristo es todo para mí. Cada vez cuando yo peco, yo corro al brazo de Él para que Él me perdone. Y si tú también puedes encontrar el perdón de Cristo. No es muy tarde, no es temprano, el tiempo es hoy. Si hoy escuchas la palabra de Dios, no endurezcas tu corazón, porque hoy es el día de la salvación. Busca a Cristo, hermano. Busca más a Cristo en sus vidas. Y la obediencia va a ser parte de sus vidas. Muchas veces queremos hacer lo que es bueno. Dice de que en cierta ocasión un hombre caminaba y el hombre quería atrapar su sombra. Y cada vez cuando él quería atrapar su sombra, no podía, porque cuando él hace un paso, la sombra hace un paso. Y cuando él hace otro paso, la sombra hace el mismo. Y él quería atrapar su sombra, pero no podía. Su sombra siempre estaba enfrente de él. No podía hacer, no sabía cómo hacerlo para atrapar. Cuando él comenzó a correr, ¿qué hace la sombra? Comenzó a correr. La sombra era como una máscara en el cuello. Y él quería eliminar eso, pero no podía. No podía eliminar esa sombra oscura de su vida. No podías, aunque él quería. ¿Y qué hace el hombre entonces? ¿Qué hace el hombre para quitar esa sombra de ahí enfrente de él? ¿Sabe qué hace el hombre? El hombre le da vueltas y se enfrentó a la luz. Cuando se enfrentó a la luz, ¿dónde se fue la sombra? Atrás. ¿Y quién es el frente? La luz que en Cristo Jesús. Invita a que Cristo sea el que está su capitán enfrente de su Cristo. Y cuando Cristo está enfrente, usted puede poner toda crítica atrás, porque usted sabe de que ya no vive para agradar a los hombres, sino vive para agradar a Cristo Jesús. Amén. A personas de Colosas tenían una gran locura. No entendían lo que pasaba ahí. Estaban tan confundidos, pero Jesús tenía un instrumento, que es Pablo. Pablo mandó una carta a la iglesia. Después, la iglesia obedecía lo que decía Pablo. Hoy, nosotros podemos usar la misma carta para mirar a nuestras vidas y decir: yo no soy salvo por mi acción. Yo no soy salvo con mis hechos. Yo no soy salvo por lo que hice. Yo soy salvo
porque yo creo en Jesús. Romanos dice, y para aquellos que están en Cristo, no hay condenación para ellos, más hay vida eterna. Manténgase en Cristo, vive en Cristo y deja que Cristo vive en ti y decir como Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Espero que esta palabra pueda ser una gran bendición para ustedes. Y yo creo que la palabra que hoy hablo, el Señor me ha ayudado. Y aunque sea para una persona, estoy hablando aquí. El Señor no ha olvidado a ti. Tú no estás tan demasiado malo para que el Señor no pueda transformarte. Tu vida no es tan pecaminoso para que el Señor no pueda perdonarte. Porque donde hay pecados, también hay gracia. Donde hay maldición, también hay bendición. Y donde hay enemigo, también está Cristo. Y cuando está Cristo, ¿quién puede tocar? Nada. Pongamos en pie para que nosotros podamos orar y decir a Dios, Señor, yo quiero que tú seas el centro de mi familia, de mi hogar, de mis vidas y de todas las personas que me rodean. Y para que yo pueda mostrar el amor suyo a mis hermanos y hermanas. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor. Gracias por amarnos tantos. Y gracias, Señor, porque a veces en las iglesias vivimos con aquellas personas, como aquellas personas que estaban en Colosas. Vivían confundidos, porque hay hermano que dice algo y hay otro que dice algo. Pero si nosotros podemos fijar nuestros ojos en ti, podemos tener la confianza de que sí, tú eres suficiente en mi vida. Tú eres quien llenó los vacíos que estás en mi vida. Tú eres quien llenó los vacíos en mi hogar, en mi familia. Y hoy todos nosotros podemos estar aquí adorándote en espíritu. Tú sabes la lucha de cada hermano y hermana que estás aquí. Tú sabes su preocupación. Tú sabes sus problemas. Tú sabes su duda, lo que estás dudando. Pero también yo ruego a ti para que tú también le puedas hacer entender a ellos de que tú eres suficiente para la salvación. Tú eres suficiente para la transformación. Y tú eres suficiente para el perdón, Señor. No hay nada de lo que tú no puedes perdonar. Confiamos en tus palabras. Y gracias, Señor, por tenerme aquí nuevamente con mis familias, que siempre estás ahí por mí, que siempre me da consejo, que siempre me anima para seguir adelante. Gracias, Señor. No soy digno de su gracia, pero por la muerte de su Hijo, ahora sí, yo puedo ser justificado por la sangre de Él. Aunque el enemigo me busca, pero tú me justificas. Tú tomas mi culpa. Tú tomas todo mío y me das una escritura blanca. Y no solo a mí, sino a mis hermanos que estás aquí, mis hermanos, para que hoy nosotros podamos seguir esta lucha hasta que tú vengas, podemos ir en el reino eterno y vivir para siempre contigo. Gracias, Padre. En el dulce nombre de Cristo Jesús pedimos todos. Amén. Que el Señor te bendiga.